Hey, con amigos de YouTube, bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial. Esto lo he encontrado en videos de YouTube, en videos de TikTok, y es de cómo encontrar o cómo entrar al menú, pues por así decirlo, como oculto de pruebas en nuestro dispositivo Android, ¿no? En algunos videos he visto que nada más entran a su menú de llamadas, ponen este código que es asterisco gato 0 asterisco gato, o me parece que es asterisco gato gato asterisco, y en automático les debe de entrar a un menú como oculto en el cual podemos hacer pruebas de que para ver si tu pantalla está correctamente bien de todos los píxeles, que las bocinas funcionan correctamente, si la cámara funciona, si todo el touch de la pantalla funciona, bueno, lo dije mal, pero si todo el touch de tu pantalla funciona correctamente. Y para algunos les entra el menú oculto y para algunos otros no les entra, pero bueno, según yo tengo entendido que esto está disponible para todos los dispositivos, pero hay diferentes formas de entrar. Una que es más o menos como global o que está disponible para todo o la mayoría de teléfonos es hacer lo siguiente, mira. Vamos a ir a lo que es nuestro menú de ajustes. Vamos aquí a ajustes, ajustes. Bueno, más fácil, aquí. Entramos a ajustes y vamos a buscar el apartado donde viene acerca de mi teléfono, o si es en un teléfono como Redmi o más reciente que viene con otro nombre, como por ejemplo aquí viene como mi dispositivo. Yo recuerdo que en los teléfonos de antes, no sé si en la mayoría aún así venga, viene en la parte de hasta abajo. Viene como acerca del teléfono, acerca del dispositivo, le das ahí. Y en el caso mío, que es un Poco X3, que es de Redmi, bueno, de Poco, de Xiaomi, viene en la parte de hasta arriba. Vamos a entrar a este apartado, ahí está. Después de aquí vamos a encontrar las distintas características de nuestro teléfono, como por ejemplo que mi teléfono es un Poco X3, ¿no? Que la capacidad de la batería es de tal, que el CPU es tal, la RAM tal. Vamos a ir a lo que viene un apartado donde dice todas las especificaciones. En algunos suele venir como todas las especificaciones del teléfono, especificaciones detalladas. Tú le das ahí. Ok, ya estando aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir tocando en algunos de los ajustes. Como ven, si le doy en modelo, prende en blanco, pero no me marca nada. Así le doy aquí en inmersión de MIUI, esto es para las opciones de desarrollador. Si le doy en actualización del servicio de aquí de seguridad, esto es para reportar un error. Son opciones que están ocultas en nuestro teléfono, pero aquí mismo debe de venir el menú oculto para para lo de las pruebas. Si le doy aquí en mi dispositivo, no pasa nada. Si le doy en RAM, no pasa nada. Si le doy aquí en Snapdragon, es para reportar un error. Si le doy en versión de Android, es para abrir el truco pues de Android, ¿no? Pero en cambio, si le doy aquí donde dice versión de kernel, vemos que dice estás a 2 pasos de acceder al CIT. Le damos y como ves acabo de entrar al menú oculto para hacer las pruebas de los distintos sensores, de las distintas cosas que cuenta mi teléfono, ¿no? Por ejemplo, si le doy aquí en prueba 7, que es el sensor touch, aquí tenemos la prueba para ver si nuestra pantalla funciona correctamente, bueno, si el touch de la pantalla funciona correctamente, ¿no? Al momento de que tú completes este past, te va a decir si funciona correctamente o no. A ver, ahí está, ya se marcó ahí. Y como ven, acabo de pasar la prueba. Salimos. Y aquí en la prueba 7, que es el touch del sensor, que es la que acabo de hacer, como ven aparece en verde. Eso significa que la prueba la pasó correctamente, así que no hay ningún fallo. Si le damos en display, vamos a hacer una prueba de la pantalla, ¿no? Si tocamos, la pantalla se va a empezar a poner toda roja. ¿Por qué toda roja? Porque va a estar probando los píxeles de que toda la pantalla se ponga, bueno, todos los píxeles funcionen en cuanto al color rojo, en cuanto al color verde, en cuanto al color azul y ya. Si pasó todas las pruebas tu teléfono de lo que es la pantalla, pues pasó. Aquí esto lo decides tú, ¿por qué? Porque el software o el hardware no es capaz de distinguir si tiene un píxel quemado o si un píxel está fallando. Eso pues esa consideración tuya. Si ves que en tu pantalla, por ejemplo, en alguna parte prendió menos rojo que en otra, ahí significa que están fallando algunos de tus píxeles. Así que si falló, pues le das a quien falló, o si pasó, pues le das a quien pasó. Aquí tenemos una prueba de lo que es el
de lo que es el recibidor. El teléfono te da unos números, tú los pones y ahí está. Y aquí podemos hacer muchas pruebas. Viene aquí pruebas desde el sensor del dedo, ¿cómo se llama? El sensor de huellas dactilares, el sensor GPS, el sensor NFC, el OTG, el sensor de carga, la cámara frontal, la cámara trasera, la cámara ultra, el giroscopio, el acelerómetro, la dirección de wifi, el sensor del radio FM, el sensor de los audífonos, el sensor del vibrador. Prácticamente vienen la mayoría de los sensores ahí para que tú puedas hacer una prueba a detalle. Si es que tú vas a comprar algún teléfono pues de segunda mano, puedes hacer pruebas desde este menú. O si vas a dejar a un teléfono a reparación, pues veas que cuando te lo entreguen hagas este proceso y veas que no te descompusieron tu teléfono más de lo que ya estaba, o si realmente te lo arreglaron, ¿no? Y ahí está. Es una función que yo he encontrado en bastantes teléfonos que he visto, ya que el código en el teléfono en algunos funciona, en algunos otros no. Pero lo que te digo de que entres ajustes en las especificaciones de tu teléfono, ese sí lo he encontrado en, vamos a decir que un 9 de 10 o en 10 de 10 teléfonos que me han tocado o me han puesto en mis manos, ¿no? Y ahí estaría pues este tutorial. Prácticamente esto es todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.